Nos acompaña Sandro Espósito, candidato al Senado Nacional con el número 11 por Fuerza Popular. Sandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Rumi, y gracias por la cordial invitación a tu programa. Gracias. ¿Qué implica para ti pertenecer a las filas de Fuerza Popular? Para mí es una gran oportunidad de poder pertenecer al grupo de gobierno del país. Esa gran oportunidad que la tengo desde que tengo uso de razón, desde adolescente, digamos, ese pensamiento político que pueda lograrse, pertenecer a un gobierno que pueda traer resultados muy positivos para el país. Y parte del gobierno, parte de los poderes, está el Senado de la República, la Cámara Alta, la Cámara Baja, las instituciones del Estado. Y creo que es una gran oportunidad para el partido y para mi persona. Importantísimo. Y para el país. ¿Qué responderías a quienes señalan que por estos no se deben votar? Obviamente consideran que la bancada de Keiko Fujimori, la bancada de Fuerza Popular, lamentablemente no ha estado, digamos, a tono con los intereses del pueblo peruano. ¿Te refieres al no o al anti, no es cierto? De alguna manera, exactamente. ¿Cuál sería el candidato que no debería votarse nunca? Algo así. Hay quienes señalan que hay un grupo de partidos políticos en el Congreso que lamentablemente no le han hecho bien al país, porque han dado diversas normas que al parecer no habrían dado, digamos, esas señales adecuadas que el Perú estaría esperando. Claro. A ver, yo pienso que es una forma política de crear una imagen negativa frente al opositor. ¿Ok? Y esa imagen con nombre propio, adjetivizado, bautizado con el no, se lo han acuñado al fujimorismo. Ahora yo le hago una pregunta contraria, ¿no? También se dice que un candidato que ha quedado segundo 3 veces no debería candidatear. Y yo me hago la pregunta, entonces Lula da Silva, con cual no comparto como presidente, fue presidente en la 4ª elección y ha sido reelecto en la 6ª elección. Así es. Entonces, hay ejemplos que podrían sumarse a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ser segundo de una promoción en el salón, ser segundo en la escuela militar, no tener la espada de honor y ser segundo. Eso significaría que el último deba ser presidente de la República o sacar un presidente de la República de los últimos. Así es. Sandro, vamos a hacer una breve pausa, ¿qué te parece? Claro que sí. Estamos en altavoz, estamos con Sandro Espósito, candidato al Senado Nacional con el número 11 por Fuerza Popular. Ya regresamos. En buena hora. Mucho más que riqueza en el He país. tenido empresa durante 30 años con aproximadamente 200 empleados. ¿Los congresistas deberían ganar 42,000 soles al mes? Pienso que uno debe ganar, Lo que no hablamos de los congresistas, lo que uno produce, lo que uno vale. Y si uno trabaja para el país y es la ley, bueno, tendremos que revisarla, probablemente si hay que reducir salarios, pero hay que ver todos los salarios del Estado, ¿no? Por ejemplo, el señor Velarde del Banco Central de Reserva debe estar ganando alrededor de 50,000 soles al mes. Aproximadamente. Y claro, y lo justifica, porque nosotros vemos el resultado, vemos lo bien que ha hecho el país, vemos lo bien que maneja la institución, pero ¿quién hizo la Constitución del 93 que soporta la labor del señor Velarde y soporta el éxito del país? Lo hizo el Congreso de la República. Así es. Quiere decir que hay una gran responsabilidad que no reconocemos. Ahora, se lo han ganado a pulso. En los actuales congresistas, en los últimos congresos que hemos tenido, realmente han bajado mucho la calidad profesional del individuo, de la gente que lleva el partido, de lo que son elegidos. Sandro Espósito, ¿quién es Sandro Espósito? Cuéntale un poquito a las audiencias dónde te has formado, qué has hecho en la vida, porque eres empresario también. Cuéntale un poquito esta forma interna del candidato, Sandro Espósito, candidato al Senado. Yo he sido prisionero de la pobreza y de la falta de oportunidades hasta los 20 años. Tuve un poco de suerte, efectivamente, entré joven a la universidad a los 17 años. Tengo la educación que me ha dado el Estado, colegio fiscal en primaria, la Gran Unidad Escolar Meritón Carvajal en la secundaria, la Villarreal en el pregrado, Villarreal en la maestría y Villarreal en el doctorado. Ajá. El CAEN en el Centro de Altos Estudios Nacionales, Desarrollo y Defensa Nacional. Y algo adicional, último, porque me lo he permitido, es una maestría en política exterior en una universidad de España. ¿Ya? Entonces me he formado de menos a más y he buscado oportunidades que no las teníamos los jóvenes allá por los años 80. La vida era mucho más dura que la de hoy. Pero sí comparto la inquietud y la inconformidad que tiene el joven de hoy. ¿Has vivido situaciones de pobreza? Totalmente.
Sí. Por eso dice que ha sido prisionero de esa situación. Es correcto, de es injusticia. correcto. Hoy vivo en 4 paredes, un ambiente más pequeño que este, con toda mi familia. ¿Ya? Eso es importante señalarlo, pero también es importante dar el salto, digamos, cambiar esa situación. Sí. ¿Cuál sería esa visión que tiene respecto a los jóvenes en el país? Mira, ¿Cómo creen ayer- que los jóvenes los están viendo ustedes como partido político? por Ayer ejemplo? justamente estuve en un centro comercial, en una zona que no es popular, y conversé con la chica que atendía, porque me pareció muy interesante, fue muy cordial, yo siempre converso con las personas, ¿no? Y me dijo que estudiaba Ciencias Políticas en la San Marcos, y que se había decepcionado de la carrera que estudiaba. Y yo le pregunté por qué, porque justamente estoy en política y ignoraba totalmente que soy candidato a Senado y que estoy preocupado por los problemas del país. Y me di cuenta que hay una insatisfacción en la elección de la carrera, en lo que el Perú ofrece. Y eso hay que revertirlo. Y esa es la labor de un político. Y la labor de un político desde el legislativo, desde el gobierno y desde cualquier institución importante del Estado. Tenemos que devolverle oportunidad, tenemos que darle esperanza a las personas, a los jóvenes, que sepan a dónde ir, qué cosas van a estudiar y de qué van a vivir. Ellos tienen deseos de tener un empleo que les produzca, deseos de consumir, de comprarse un departamento, una casa, tener familia, de darle estudios a sus hijos y tener una visión de futuro mejor. Esa es la labor principal por la cual yo estoy pensando en el Congreso de la República y la labor que pienso desarrollar. Se dice que el Senado, y además se sabe que va a tener superpoderes, obviamente, porque además Exactamente. de revisar, digamos, los proyectos de ley que van a aprobar la Cámara de Diputados, también van a tomar la decisión de determinar quién va a dirigir, por ejemplo, quiénes van a ser los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo y otros más. ¿Apuntas hacia eso? Al nombramiento del Al funcionario, nombramiento, por el ejemplo, no- a la revisión adecuada, porque, como por sabemos, supuesto. se señala que en este Por momento supuesto. la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y otros más Mire. han estado vinculados a las decisiones, entre comillas, bien pensadas para favorecer a ciertos grupos políticos. Ah, cierto, cierto. Bueno, eso hay que sacarlo de raíz, ¿no? El tema de votar por intereses políticos, ¿no? Pensemos en el Perú. Primero, la responsabilidad está en el ciudadano. El ciudadano, al elegir un buen representante, hace que la cadena de elecciones posteriores y de decisiones posteriores sea la mejor. ¿A dónde quiero llegar? Si el ciudadano elige bien a los 130 diputados y a los 60 senadores, vamos a tener un equipo debajo de ellos de primer nivel y por lo tanto vamos a tener mejores decisiones tomadas. Ok. Entonces, yo no me preocuparía por ese lado solamente. Yo personalmente, porque eso ya es un tema grupal, eso es un tema de consenso, de bancadas, de personas. Personalmente pienso impulsar una ley de uso de inteligencia artificial al nivel de todo el segmento o línea ejecutiva del Estado. Y eso va a permitirnos tener un ahorro importante de más allá del 90%, me atrevo a decir, en el presupuesto que se destina a asesorías, a consultorías y a menores cuantías. Podemos hablar de 50.000 millones de soles anuales, dato de la Contraloría General de la República. Y estamos hablando de 250.000 millones de soles en los 5 años de gobierno, que podrían ser redireccionados y destinados a estos sectores que preocupan a la población, sobre todo al joven: educación, salud y seguridad. ¿Y qué otros proyectos más tienes en cartera? Principalmente eso, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial es transversal. Podemos Totalmente. aplicarlo a la educación, podemos aplicarlo a la salud, podemos resolver el problema de las colas, de las citas, podemos también atacar la corrupción, porque la transparencia a través de la transformación digital va a permitir al ciudadano ser un fiscalizador adicional y va a minimizar la opción de robo, la opción de usar los fondos del Estado negativamente. Claro que sí. Estamos en Altavoz, en Monitor, Altavoz en Tribu Televisión, en Movistar, en Claro, en Cable Go y en TV San. Estamos conversando con Sandro Espósito. 5 años, y esa oposición política ha ido creando estos nombres, estos antis, y además ha ido colocando funcionarios en el Estado convenientemente. Pero es culpa de la Las oposición instituciones- lo que el gobierno fujimorista haya hecho, por ejemplo, en derechos humanos. Por ejemplo, en cuanto a la legislación laboral, por ejemplo, en cuanto a privatización, ¿es culpa de la oposición? Las privatizaciones han sido positivas. ¿Positivas? Pero por supuesto. O sea, las Te cuento lo empresas se han siguiente, hecho más eficientes. El dinero de la privatización se fumaron, se lo robaron.
Eso es lo que dicen, pero no ha sido probado, perdóname. Eso no está. Se hizo las investigaciones respectivas. Hay un informe y ese Kroll, dinero no está. hay un informe Kroll sobre la investigación que se hizo sobre Alberto Fujimori, sobre cuentas o dineros que pudiera haber desviado del país. Y no encontró nada, y fue oculto. O sea, ese informe lo taparon porque no le iban a sacar provecho. O sea, tenía que sacarle provecho a algo que fuera negativo. Y eso se ha ido construyendo a lo largo de 25 años. ¿Y en materia de derechos humanos? En materia de derechos humanos, yo creo que es el momento de poner barbas en remojo respecto a la pertenencia de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Tenemos que negociar de alguna manera el cambio de reglas, los ajustes, así como muchos dicen que hay que hacer reformas a la Constitución, también que tenemos que reformar nuestra pertenencia a esa institución. ¿Por qué? Porque el tiempo nos ha demostrado que las decisiones que toma la Comisión de Derechos Humanos son pro terroristas, pro personas que le han hecho daño a nuestro país. En ese sentido, ¿consideran ustedes que el Perú debería salir de este sistema? No es una decisión que yo pueda tomar ni podría opinar tajantemente sobre ello, pero sí qué? evaluarla. ¿La intención detrás de esto es la aplicación de la pena de muerte, por ejemplo, en el país? La pena de muerte ya existe para casos de traición a la patria. Entonces, ¿tenemos doble moral? Es la pregunta. Si ya existe, lo que se tiene que hacer es añadirle los casos, añadirle el espectro de la pena que viene a ser. Ya tenemos por traición a la patria, ¿por qué no evaluar, añadirle la violación de niños? O sea, se tendría que incorporar ese tipo No de lo digo delitos. así, lo digo que se tiene que evaluar. Es una decisión que va a depender del pensamiento de un grupo humano de alta élite, de alta decisión, que viene a ser el Congreso de la República. Claro que sí. Como sabemos, en el Perú han habido cambios de presidentes continuamente y debido a la acción de la bancada fujimorista también, porque según se señala, obviamente Keiko Fujimori perdió reiteradamente, sin embargo gobernó desde el Congreso de la República. ¿Esto es así? Es a medias realmente lo que se dice. Es una verdad a medias. A medias, ¿Qué es cierto y qué no es supuesto. cierto? Le digo, ¿no? Si son 130 congresistas y la bancada tiene 24, ¿qué poder de decisión si no tiene mayoría, ni siquiera mayoría simple? O sea, si tuviera mayoría simple, lo aceptamos. Pero no es así. Esto es nuevamente, la palabra narrativa creo que está mal usada, ¿no? Pero se usa mucho ahora para decir que se crea una forma de pensamiento para explicar algo contrario. Porque se crea y la gente cree, sobre todo la gente que no se informa, que no lee, que no investiga, lo cree de primera impresión. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que son influyentes en los medios, ¿no? Y transmite eso y la gente lo cree. Hay gente que convence más con una mirada, con una expresión, que una lectura de investigación. Entonces, eso ha quedado así. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? Se habla mucho de la bicameralidad de hoy día, que nosotros, los fujimoristas, o la fuerza del fujimorismo ha sido que la ha cambiado. No, ha sido la firma de 130 congresistas. Pero hay una cosa concreta. Sí, claro. El Perú, a través de un referéndum, dijo, no debería haber Allí quería bicamerabilidad. llegar. Recordemos un poquito el pasado cercano, porque ha sido cercano. Hubo presión dentro del Congreso, desde el Ejecutivo. Salvador del Solar presionó con una censura, no, tiene un nombre, para que caiga el Congreso, que se aceptan 2 veces, moción de censura. La moción de censura obligó a que se tomara con modificaciones el pedido que hacía el Ejecutivo para esta reforma, para este referéndum. Y se hizo, y fue manipulado por el gobierno de Vizcarra. Una vez que logró su objetivo, cerró el Congreso. O sea, la astucia de Vizcarra. A ver, lo concreto es que el Perú, los peruanos decidieron, no señores, no queremos que hayan 2 cámaras. Si es manipulado, este no es Congreso, concreto. impulsado por el Fujimorismo, dijo que sí debería haber. Claro. Pero ¿Se le traicionó en este caso? No, de ninguna manera. El haber votado por ello, vamos a darle peso al voto. Respeto, y no a la manipulación que hizo Vizcarra, toda esta soldevilla. Bueno, vamos a darle peso a lo que usted dice. Han pasado cuántos años desde esa votación. Yo le aseguro que hoy en día usted hace una encuesta y esa votación, así tal como fue, sí, no, eso sería un fracaso. Realmente no hubiera pasado, no se hubiera tomado esa decisión. Porque alguien, si usted le pregunta, ¿cómo funcionaba la bicameralidad en el gobierno de Belaúnde, en el gobierno de Alan García? ¿Cómo funciona la bicameralidad en otros países?
versus lo que tenemos, yo creo que la gente sí se daría cuenta que el hecho de tener 130 congresistas y que tenemos leyes declarativas a montones, tenemos resultados nefastos en leyes, hay leyes que no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque le cuestan demasiado al Estado. Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que no había una investigación, no había seriedad, no había un trabajo profesional en la producción de los dictámenes y ni la admisión de las leyes, de las iniciativas de ley. Entonces, esto tiene que mejorar. ¿Y cómo se mejora? Con una Cámara de Senadores que va a tener gente de peso, porque desde que ya uno es candidato es una persona formada, Que mayor de esperemos que eso sea 45 así. años, claro. Efectivamente, esperemos Y que eso sea le va a así. dar cierta calidad a las leyes, va a mejorar, va a haber una mejora significativa. ¿Crees tú que Keiko Fujimori podría avanzar a una segunda vuelta electoral? ¿Avanzará? ¿O crees tú que ya Deseo- se va a quedar en ese techo Ya. que señalan las encuestas? Deseo y creo, por lo que sucede siempre en las últimas elecciones, hay mucho voto oculto y hay voto que no ha sido definido. O sea, cerca del 50% del votante no tiene definido su voto. Eso puede hacer que las movidas entre los principales candidatos y tal vez un outsider pueda aparecer. Pero viendo la historia de la votación, creo que Keiko Fujimori debería estar en segunda vuelta. Estamos viendo además que una gran cantidad de candidatos a la presidencia no tienen ni 1% de aprobación. ¿Qué Sí. va a pasar? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? ¿Se va a condensar con 2, 3 o 4 candidatos los que van a estar arriba? Creo que sí va a haber una condensación. Y eso es bueno realmente, ¿no? Porque en el Perú deberían existir menos partidos. ¿Cómo se sentirían cómodos ustedes que llegue Keiko Fujimori en una segunda vuelta? ¿Con qué candidato? Creo que ¿con qué candidato ¿Con qué podríamos candidato? llegar? La tendencia en Sudamérica va hacia la derecha, lo que significa que probablemente de los 3 o 4 candidatos que estén de centro hacia la derecha sean los que estén en segunda vuelta. Podría estar el señor López Aliaga, definitivamente, tiene alta opción porque en este momento lidera las encuestas. Podría estar el señor Álvarez. Y por allí podría salir un outsider con un pensamiento similar. ¿Cómo ven ustedes a Alfonso López Chau, que está creciendo también? Me parece un candidato razonable, es la palabra, no me parece un excelente candidato. Representa a la izquierda, digamos, semi-moderada, no es la extrema izquierda. Izquierda democrática señalan ellos. Sí, sí. Y podría tener alguna votación, podría tener alguna representación importante en el Congreso de la República. Podría estar entre los 5 primeros con un poco de trabajo, ¿no? Sandro, me preguntan lo siguiente: ¿hasta cuándo ustedes van a sostener a José Gerí en el gobierno peruano? Personalmente, yo no pertenezco a la bancada de Fuerza Popular. ¿Pero qué le No dirías a los congresistas de Yo la le voy a bancada? decir algo, ¿no? Yo pienso que hasta el 7 de junio tenemos que sostener la estabilidad de ¿Debería este quedarse gobierno. en el gobierno? Hasta el 7 de junio, porque el 7 de junio es la segunda vuelta. Entonces necesitamos estabilidad. Lo que pasa el 7 de junio, el 28 de julio, le aseguro que a nadie le puede interesar políticamente, pero sí existe un interés político de que se caiga para aprovechar a río revuelto. La anarquía va a favorecer a alguien y la estabilidad creo que no favorece a nadie. Ya las reglas están dadas, el proceso está en camino y creo que esa estabilidad hasta esa fecha significa Que responsabilidad. se mantenga en el gobierno, así haga esos negocios con ese elemento de sospecha de lo que estamos viendo. Si hay algo evidente, o sea, algo bastante fuerte, inobjetable, tiene que salir. Eso sí es insostenible. Si es un delincuente flagrante, tiene que salir. Y eso no ha ocurrido. Todo está en investigación y todo está en un proceso en las manos de la Fiscalía de la Nación, en el fiscal de la Nación. Está viéndolo personalmente, ¿no? El señor Tomás Gálvez. Entonces, todo lo que sale se está yendo a un file para que posteriormente sea utilizado en un proceso jurídico. Bien, muchísimas gracias, Sandro, por estar en Altavoz. Para mí encantado de estar también A con ver, ustedes. yo pregunto siempre a los candidatos, si el domingo siguiente fueran elecciones, ¿por qué yo debería marcar el número 11 como por ti para el Senado Nacional? Soy una persona que desea convertir la esperanza de los peruanos en el cambio político en realidad. Soy Sandro Espósito, candidato con el número 11, la letra K, para el Senado Nacional. Tenemos la gran oportunidad de hacer los cambios con el voto preferencial en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ejerce tu derecho al voto preferencial. Vamos por un buen camino.
Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Sandro, por estar en Altavoz nuevamente. Igualmente. Estuvimos con él, con Sandro Espósito, candidato al Senado Nacional con el número 11 por Fuerza Popular.